Damos gracias nuevamente a Dios por cada oportunidad que Dios nos permite de poder congregarnos en su nombre. Le invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a estar leyendo los versículos 32 al 35. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 32 al 35. Lea así la palabra del Señor. Siempre leemos con reverencia, poniendo toda nuestra atención a lo que Dios nos comunica. Y lea así la Escritura. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos una vez más y te damos gracias en esta tarde. Gracias por otro culto en que tú nos permites participar de la grandeza, de la gloria del ministerio, Señor, de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, por ese día de santa convocación en el cual tu pueblo es convocado a adorarte, a honrarte. Reconocemos, Dios, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca. Así pues, con toda humildad y mansedumbre solicitamos, Señor, que una vez más edifiques a tu pueblo, que tu palabra exhorte, reprenda, enseñe, corrija, en fin, haga aquella obra por la cual, Padre, ella ha sido revelada, preservada y hoy es comunicada. Bendice a tu pueblo, Señor. Pero también oramos, Padre Santo, Señor, por aquellos que en tu gracia han de continuar procediendo al arrepentimiento de sus pecados y a la fe única y exclusivamente en la obra redentora de tu amado Hijo Jesucristo, quien tu palabra señala como el único mediador entre Dios y los hombres. Así pues te damos gracias, Señor. Es en Cristo Jesús en quien oramos, en aquel que tú colocaste sobre toda autoridad, sobre todo lo creado, aquel que diste por cabeza a la iglesia, aquel en el cual tu palabra declara que los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, tendrán que confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria. Amén y amén. Nos ubicamos en Mateo capítulo 24, esta vez en los versículos 32 al 35. Retomamos parte de lo que estuvimos enseñando el domingo pasado y estuvimos básicamente en Mateo 24, 31 en un solo pasaje. Y vimos en ese pasaje, Mateo capítulo 24, versículo 31, que antes que llegase el momento del juicio nombrado como la venida del Hijo del Hombre en las nubes, Dios tendría bien preservar, sellar, si se quiere usar el lenguaje de Apocalipsis capítulo 7 o 14, sellar aquellos escogidos. Aquel remanente profetizado por gracia que sería librado del día o de la hora de Jehová. Ahora vamos a continuar a lo concerniente al versículo 32. Y nuevamente vamos a leer el versículo y dice de la siguiente manera. Vamos a leer 32 y 33 y explicamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Comienza el versículo 32 señalando
la parábola o haciendo alusión a la parábola de la higuera. Solo tenemos dos referencias a las cuales podríamos ubicarnos para poder entender dentro del contexto de Mateo capítulo 24 lo que Jesús está señalando. Dentro del propio Evangelio de Mateo debemos recordar lo que sucedió en aquella, o lo que sucede todavía dentro de la última semana. Y nos referimos a aquella porción en el capítulo 21, vamos a verlo, donde Jesús habló acerca de la higuera. De hecho, es la maldición de la higuera. Y nos referimos a Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. La próxima referencia que vamos a estar viendo es una referencia que no se halla en Mateo, pero que Lucas la recoge. Y está en el capítulo 13, versículos 6 al 9. Y tienen que ver también con relación a la higuera. De hecho, en el Evangelio de Lucas 13 se llama la parábola de la higuera. Vamos a primero a leer lo concerniente a Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. La escritura dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús, les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Así que tenemos esta porción en Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22, en los cuales Jesús maldijo la higuera. Y recordarán que cuando tocamos este pasaje, porque hemos ido poco a poco a través de todo Mateo, dijimos que esta porción de la higuera, o la relación de la higuera, viene del Antiguo Testamento, y lo veremos más adelante nuevamente. Hay una relación de utilizar la higuera con relación al pueblo del pacto, el pueblo del Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces la otra porción que también tiene que ver con juicio. Vimos ya Mateo 21, versículos 18 al 22, y vemos la maldición de la higuera. Ahora vamos a Lucas capítulo 13. Y en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, la escritura dice lo siguiente: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña. Recordarán que también la figura de la viña es una figura utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a el trato de Dios con Israel, específicamente Isaías 5, libro de Isaías, profeta Isaías capítulo 5 habla de la parábola de la viña. Dice: y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Nos llama la atención que aproximadamente 3 a 3 años y medio fue lo que duró el ministerio de Jesucristo. Recordarán las parábolas del reino en Mateo capítulo 13, que comienza con la parábola del sembrador, y luego de la parábola del sembrador ya vimos que la parábola del trigo y la cizaña hablaba del momento de la siega, del juicio que vendría. Versículo 7 nuevamente: y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló, y no lo hallo. Córtala. Hace una pregunta. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Cada una de estas dos parábolas que acabamos de leer, tanto la de Mateo capítulo 21 como la de Lucas 13, claramente hacen una referencia
a el pueblo que estaba en un pacto, y ambos pasajes hablan del juicio que vendría, y por la misma razón, porque no había ¿qué? Fruto. Recordarán que así inició el mensaje del precursor de los días del Mesías. Nos referimos a Juan el Bautista, indicando que vendría juicio sobre todo árbol que no daba buen fruto. Y vimos cómo esa referencia o ese mensaje de Juan el Bautista era un mensaje que era parte de lo profetizado en el último libro del Antiguo Testamento. Nos referimos al libro de Malaquías, cómo se hablaba de aquel que vendría a establecer, a ser el precursor del ministerio de Jesús, y cómo específicamente se establecía que vendría un tiempo de juicio. Así que la llegada y la proclamación del reino de los cielos se ha acercado en el Evangelio de Mateo. Nuevamente traía esperanza. Claramente se le llamó a Jesús porque él salvaría a su pueblo, pero él también vendría a juzgar a ese pueblo, y de eso no se habla. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, solo voy a mencionar algunos que nos ayudan a identificar que higuera es el pueblo del Antiguo Testamento. Ahora aquí surgen las discrepancias interpretativas en si realmente debemos ver los pasajes que vimos, Mateo 21, Lucas 13, con relación a la higuera, como solamente un tiempo de juicio, y si ese juicio realmente era solo sobre Jerusalén, y cómo tomar las palabras de que nunca jamás se ha hallado en ti fruto. Y aquí es que crea tal vez el problema, porque aquellos que ven que Israel todavía forma parte de ese reloj profético de Dios, o que todavía Dios tiene alguna esperanza, o que Israel juega todavía alguna parte en la escatología o en los últimos acontecimientos, como se entiende, tratan de no vincular a Israel con la higuera. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo no solamente que hay un juicio en el año 70, sino que Israel ya no tendría el papel, podríamos decir, preponderante que tenía en el Antiguo Testamento, como la portadora de aquel mensaje de luz que ni los iluminó a ellos ni iluminaron a nadie con aquel mensaje. Así que tenemos a personas que están en contra de que uno establezca la clara relación con la higuera e Israel y el juicio que vendría, porque si partimos de Mateo capítulo 21 y la maldición de la higuera, no solamente se maldice la higuera en un momento, sino se declara nunca jamás de fruto. Entonces se ve esa expresión como que ya Israel pasa su rol. Con toda honestidad no entendemos cuál es el problema de estos intérpretes con relación a esto, porque clara y específicamente Jesús dijo que esto era lo que iba a suceder. ¿Dónde lo dijo? En la parábola de los labradores malvados. El reino les sería quitado y les sería dado a otro pueblo que diese fruto. Ese es el contexto. No se trata de cómo uno quiere entender el pasaje, cómo uno quisiera percibir el pasaje, sino interpretar el pasaje dentro del contexto inmediato, pero también dentro del contexto de todo el Evangelio. Por ejemplo, en Oseas capítulo 9, versículo 10, profeta Oseas, se dice lo siguiente: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. O sea, está hablando del principio de el crecimiento de aquel pueblo, de aquella nación, y se refiere no solo a ella como a uvas, sino como a una higuera. Pero ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables con aquello que amaron. O sea, el pueblo se hizo abominable ante Dios por haber entrado en un adulterio, adorar a otro Dios. En Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 8, versículo 13, la escritura dice lo siguiente: los cortaré del todo, dice Jehová. O
Observa el lenguaje de juicio. No quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que le es dado pasará de ellos. Posiblemente la referencia, por acortar y mencionar algún otro pasaje, creo que tal vez el más importante, o uno de los más importantes, y específicamente por que lo que sucede es algo muy similar a lo que iba a suceder, a lo que Jesús está profetizando que sucedería en Mateo 24, es sin duda Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24 es el pasaje, vamos a leer, donde se refiere o se divide al pueblo de Judá en higos buenos y en higos malos. Y es el capítulo que da paso a la profecía de los 70 años de cautiverio que se hallan en Jeremías 25 y en Jeremías capítulo 29, porque Judá no se arrepintió y no se tornó a Dios de todo corazón. Jeremías 24, 1 al 10 lee de la siguiente manera: después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Así que el propio pueblo estaba dividido, el pueblo de Judá fue dividido entre higos buenos e higos malos. Y si uno continúa el relato en Jeremías capítulo 24, 1 al 10, va a ver que los higos buenos serían aquellos que serían preservados siendo llevados cautivos a Babilonia. Pasarían 70 años en Babilonia, pero Dios los libraría, los preservaría la vida. El resto de los higos malos serían aquellos que serían destruidos, y con ellos sería destruido el primer templo. Porque Jeremías está profetizando el momento en que el imperio babilónico iba a arrasar con Judá y iba a terminar destruyendo el primer templo, el templo que construyó Salomón. Estamos viendo el mismo escenario básicamente, solo que en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, se está profetizando la destrucción del segundo templo, que fue destruido en el año 70 por el imperio romano. Y esa es la razón por la cual digo que esta es posiblemente una de las referencias más importantes, porque se destaca, se desprende, es claramente evidente que la imagen de los higos y de la higuera proviene del Antiguo Testamento y que hace una referencia al pueblo de Judá. De hecho, el pueblo básicamente de la extensión de Judea se llama Judea porque eran 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero la tribu principal y más grande era Judá. O sea, es un juicio contra Judá. Jeremías es un juicio contra Judá. Un juicio en el que el pueblo quedaría dividido. Lo mismo sucede. Acabamos de ver Mateo 24:31, que cuando fuese a llegar el momento del juicio, Dios iba a preservar a su pueblo, a sus escogidos. Lo mismo sucedió. De hecho, tenemos el profeta Daniel. Y Daniel es uno de esos escogidos o higos buenos que por la gracia de Dios, Dios preserva en Babilonia y usa en Babilonia. El cuadro es el mismo. Uno llevó a la destrucción del primer templo y el otro llevaría a la destrucción del segundo templo. Así que la comparación es increíble. Vamos a darlo. Iba a leer del 1 al 10, no creo que sea necesario con lo que he dicho, creo que se desprende de lo que leímos, que la higuera en Jeremías capítulo 24 representa al pueblo de Judá dividido en higos buenos y en higos malos. Tan malos que al profeta los vio y dijo no se pueden comer. Por lo tanto, pasarían por el juicio de Dios. Ahora, habiendo establecido la relación de la higuera con el pueblo del antiguo pacto y viendo que las 2 referencias a la higuera en el Nuevo Testamento que podríamos ver, Mateo 21 lo leímos y
lo referente a Lucas capítulo 13, ambos hablan de juicio. Ahora la pregunta es ¿cuándo sería ese juicio? Hay un juicio contra Jerusalén que es anunciado. Y es anunciado, lo hemos visto a través desde que, bueno, no desde que comenzó el capítulo 24, porque realmente, si somos honestos, desde que comenzó la última semana, Jesús no ha parado de anunciar el juicio que viene. Lo primero que hizo fue el llanto sobre Jerusalén cuando va a entrar en el pollino. Oh Jerusalén, Jerusalén, si conocieses. Porque Jerusalén no había conocido el tiempo de su visitación y anuncia el juicio que vendría. Y vimos allí en Mateo no solamente esa parte, sino que vimos en el capítulo 21 lo concerniente a la parábola de los labradores malvados, donde el reino les sería quitado, ya lo hemos mencionado, y le sería dado a otro pueblo que diera fruto. Y empezamos el capítulo 22 y tenemos la parábola de las fiestas de bodas, donde nuevamente se habla de juicio. ¿Por qué? Porque fueron invitados, todo estaba preparado, todo estaba dispuesto, era la boda de su hijo. Pero ellos no quisieron participar, y no solo no quisieron participar, mataron a aquellos que le llevaron la invitación. Y que el rey dictaminó, Mateo 22:6. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Fuimos al capítulo 23 y tuvimos los 7 ayes o juicios de Jesús contra los escribas y los fariseos. ¿Y qué volvió a declarar? Que aquella generación vería el juicio por haber derramado la sangre. Los culpa en un sentido de la sangre del primer mártir Abel, en un sentido del primer creyente. O sea que no es que estamos viendo en Mateo 24 que de la nada surge una palabra profética de un juicio, sino que Jesús claramente está anunciando una y otra vez. Según en esa última semana, Jesús anunció con claridad que le era necesario, recordarán, padecer, ser entregado a las autoridades, vituperado, muerto y resucitado, según les dijo con toda claridad a sus discípulos lo que iba a suceder antes que aconteciese. De la misma manera, Jesús con intensidad les habló del juicio que se avecinaba. ¿Cuándo se iba a dar ese juicio? En Mateo capítulo 24, el versículo 32 dice: cuando ya su rama está tierna, refiriéndose a la higuera, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, nos dice algo, pero no nos dice mucho. Solo nos dice que cuando llegase el verano y lo que sucedía al árbol de la higuera para el verano, eso sería indicativo de que ya estaba a punto de suceder. Pero ¿cómo entendemos qué significa el verano? Él pasa a mostrarnos qué es lo que debía pasar. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Así que Jesús no solamente se refiere a la higuera como el pueblo y habla del juicio que vendría, sino dice que el juicio vendría cuando se acercara el verano, y ahora nos indica cómo interpretar el verano. El verano sería el ver que todos aquellos acontecimientos tendrían lugar. ¿Cuáles acontecimientos tendrían lugar? Los que él mencionó en Mateo capítulo 24, versículos 4 al 14, los llamados dolores de parto, que anticipaban que habría un alumbramiento, como sucede cuando una mujer está por dar a luz. Comienzan las contracciones. Ahora, algunos, basados en
Mateo 24, versículos 32 al 33. Y lo voy a resumir para que vean por qué ellos concluyen como concluyen. Ellos ven en Mateo 24, nuevamente 32 al 33, que cuando llegase el tiempo del verano de la higuera, lo cual está asociado a que se cumplieran todos aquellos eventos, cuando llegase ese momento, entonces sabed que estoy a las puertas. De aquí es que algunos toman para decir que la generación que viese los acontecimientos sería la generación que vería la venida del Hijo del Hombre en las nubes. El problema es que no podemos parar en el versículo 33. Porque los versículos que continúan claramente nos dan un contexto o nos ubican en un tiempo, en una delimitación de tiempo en la cual debía suceder el evento. Si bien es cierto que el versículo 33 de Mateo 24 nos dice que debían acontecer todos aquellos eventos, dicho sea de paso, y hago un paréntesis, todos los eventos. Lo que significa que no se puede dividir la profecía en partes, porque todo se tenía que cumplir. No podemos separar una parte del capítulo y poner unos eventos cumpliéndose en un tiempo y luego otros eventos cumpliéndose en otro tiempo, porque todo se tenía que cumplir. No hay ninguna separación entre los eventos. Nosotros tuvimos un mensaje, si ustedes recordarán, pueden volver a él si no lo recuerdan, donde vimos los dolores de parto o las señales a la luz del libro histórico que tenemos en el Nuevo Testamento, y me refiero al libro de los Hechos. Y vimos cómo cada una de las señales, que no se nos dice que tenían que ocurrir una detrás de la otra y corrida, pero aquellas señales estaban y son identificadas dentro del libro histórico de los Hechos. Pero tenemos ministros y comentaristas que dicen que no se ha cumplido un solo evento. Me dejan boquiabierto porque no sé si entender que son ignorantes, con toda honestidad. Pienso que algunos que conozco no los podría tildar de ignorantes, más bien de desinformantes o hasta falsos maestros. Porque es claro que el libro de los Hechos señala el cumplimiento. De hecho, vimos cuando estuvimos en el capítulo 2, que una de las primeras cosas que hace Pedro el día de Pentecostés no es solo aclararle a sus hermanos que no estaban ebrios, que el evento era la venida del Espíritu Santo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, que eran los días de Joel, pero Joel profetiza los días de la ira de Dios. Y Pedro mismo los invita a escapar de aquella perversa generación, anunciando que vendría juicio. No habla de otra generación. Los invita a escapar del día de la ira de Jehová a la generación que él tiene en su día, 10 días después de la ascensión de Cristo. Así que algunos se agarran nuevamente de Mateo 24, 32 al 33 y dicen, bueno, esto va a suceder cuando la generación que le corresponde vea todos aquellos eventos. El problema es que tenemos que continuar la lectura, porque el versículo 34 dice, de cierto digo, en verdad os digo, que no pasará esta generación. Viene un juicio sobre la higuera cuando venga el verano. ¿Cómo es definido el verano? Cuando se cumplan o se vean los dolores de parto. ¿Y cuánto tiempo va a pasar desde que los eventos comiencen a dar o los dolores de parto? Pasará no más de una generación.
No existe una generación de 2000 años. De hecho, tenemos una nueva profecía de que el rapto es en el 2021. No sé cuántas veces han alargado. Aparentemente esta es la última fecha del rapto. ¿Por qué? Pues porque algunos han concluido que hay base en el libro de los Salmos para establecer que una generación podría ser el doble de lo que normalmente se considera, 40 años. Se habla de que algunos pueden durar hasta los 80, así que podría haber una generación y interpretan el pasaje como una generación de 80 años. Y ellos parten del 1948, el año en que se funda el Estado de Israel, 1948, súmele la generación de 80 años, da el año 2028, pero como el rapto tiene que suceder 7 años antes, réstele 7 años, 2021. Esa es la matemática teológicas en algunas iglesias. Dan pena. Y le hacen un pobre. Lo que hacen es dañar el evangelio. Porque cada uno de estos palabreros, cuando no se cumplen sus palabras, si solo a ellos los criticaran, si solo a ellos los crucificaran por los disparates que dicen, no, la gente luego usa eso para decir, ¿ves cómo son en las iglesias? ¿Ves cómo no se cumple la venida del Señor? Siguen alargando algo que no se cumplió. Vimos el domingo pasado que el filósofo Bertrand Russell en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Claramente dijo que Jesús no era sabio, que no podía ser considerado sabio porque él le dijo a sus discípulos que lo verían y los discípulos no lo vieron. De hecho, Russell más adelante dice no solamente que Jesús no era sabio, que utilizando la propia escritura, Jesús podía ser declarado un falso profeta. Porque dio una profecía o vaticinó un evento que no ocurrió según ellos. Y vimos la pobre defensa que hizo C.S. Lewis, diciendo que aunque Jesús se equivocó, y ese es uno de los pasajes más bochornosos de la Escritura. ¿Le parece eso de labios de un creyente? Pero al menos los escritores dijeron la verdad y no cambiaron. O sea que lo que debemos saber es que la Escritura lo que dice, aunque sea un error y un disparate, lo dice. Mateo 24:34 dice que acontecería. En verdad os digo que no pasará esta generación. Ahora aquí se hacen 20,000 maniobras para acomodar el pasaje a la escatología de muchos. En el bosquejo que yo les suministro los lunes para que usted tenga la oportunidad de estudiar, van a ver, hay diferentes diccionarios de griego y ustedes pueden ver cómo se traduce la palabra genea. Pero puede ser, por ejemplo, traducida como lugar, época de nacimiento, género, raza, posteridad. El diccionario Swanson lo dice que el significado es la generación presente, gente de la misma época. Entonces, habiendo como en todo, una palabra puede tener diferentes significados. Cada cual entonces busca el significado que le ayuda a sobreponerse a que no cuadra con su escatología y acomodarlo para que entonces su escatología todavía parezca sobrevivir. ¿Y qué es lo que han hecho con la palabra generación? Esa palabra generación aparece en 10 versículos y es mencionada 13 veces en Mateo. Hay 10 versículos y hay 13 menciones a generación. La primera vez que se usa la palabra generación, y de hecho es la única cláusula de excepción que podríamos poner en Mateo, se halla en Mateo capítulo 1. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando de las generaciones de Cristo, se hace alusión a generaciones ¿qué? Pasadas.
Todas las otras menciones, todas, se habla de la generación presente. Obviamente el contexto de la generación presente que Jesús tiene a quienes le habla era una generación ¿qué? De judíos. Está inferido en que cuando Jesús le está hablando a esa generación, le está hablando a esa generación, pero esa generación a la que le habla son judíos. Pero eso no significa que podamos alterar el significado y colocar que la palabra no es generación, sino que es raza. Y tenemos comentaristas y un sinnúmero de pastores que dicen que esa palabra generación no es generación, sino que el verdadero significado debe ser raza. La segunda objeción, ya básicamente las hemos abordado y la voy a tocar brevemente, es que es la generación que viera todos aquellos acontecimientos. Esa es la posición, por ejemplo, de John MacArthur, que dicho de paso, él cree que todo habla de la segunda venida, que todo está unido. Mateo 24 y 25 son la segunda venida. Y él entiende que nunca se cumplió ninguno de las... en el primer siglo no ocurrieron las señales. Ninguna. Y su posición es que la generación que viese todas aquellas cosas, o sea, Mateo 24:33, sería la generación que vería la venida del Hijo del Hombre. El problema es que el pasaje va del 23 al 24, no del 24 al 23. El 23 está diciendo claramente que aquella generación vería las señales, pero luego dice, será en una generación. Y está colocando los eventos en aquella generación. Jesús no está diciendo primero que sería la generación que viera los eventos al revés. Sería colocar Mateo 24:34 primero y luego ponerle el versículo 33 atrás. Para dar el sentido de que es la generación, pero la generación que viera los eventos. Eso no es lo que Jesús está haciendo. Eso es ser deshonesto. Jesús está diciendo que el verano tenía que ver con los dolores de partos y que los dolores de partos ocurrirían en aquella generación. Es más, no solamente dijo aquella generación, Jesús fue todavía más enfático, porque dijo lo que dice el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, que Jesús está diciendo que lo que él acaba de afirmar, no hay nadie que lo cambie, se va a cumplir. El cielo y la tierra pueden pasar, pero lo que él ha dicho permanecerá. Amén. Tenemos Gerald Segal, no creo que lo conozcan, pero hay una página, hay una de las páginas que yo veo en ocasiones, se llama Judíos por el Judaísmo. Es una página de apologética de judíos para el judaísmo. En otras palabras, es una página donde rabinos o escritores abordan temas para la comunidad judía y levantan apología entre aquellos pasajes que usan los cristianos para convertirlos, usando su lenguaje. Mira lo que dice el artículo de Gerald Segal. El título del artículo es ¿qué significa esta generación en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21? Esto es un judío. Asevera lo siguiente, inicio lo que dice. Abro las comillas. No hay necesidad de interpretar el versículo. En verdad os digo que esta generación no pasará hasta que todo esto ocurra, aparte de que Jesús estaba hablando aquí de su generación contemporánea. La expresión esta generación aparece 14 veces en el Evangelio, no aparece 14, son 13.
aparece 14 veces en los evangelios y siempre se aplica a los contemporáneos de Jesús. Esta generación pasó sin que Jesús regresara. Por lo tanto, nos enfrentamos a otra promesa incumplida de Jesús. Jesús no regresó durante el periodo que él mismo designó específicamente. Algunos comentaristas opinan que esta generación significa la generación viva cuando se cumple esta profecía, lo que explicaba. Que creen que aún no ha ocurrido. Sin embargo, el texto muestra que Jesús no estaba hablando a una generación futura no especificada, hablaba con sus discípulos contemporáneos y les dirigía esta profecía personalmente. Es triste que una persona que no es cristiano tenga que señalar que somos deshonestos en nuestra interpretación. Y eso no le hace ningún avance al evangelio. Todo lo contrario. No contestamos el pasaje como podríamos contestarlo y darle una explicación razonable al pasaje, pero tratando de acomodar el pasaje a que se ubique en el tiempo y en el espacio en el que yo lo quiero ubicar, siendo deshonestos con la interpretación del mismo pasaje. Terminan esa misma interpretación siendo usada por los no creyentes para decir, oh, qué descaro, no solamente Jesús no cumplió, sino que ellos tratan de acomodarlo y ponerlo como para otra generación. O sea que si nosotros como si nosotros estuviéramos tratando de forzar la profecía a que tenga un cumplimiento en algún momento dado, ya que no lo tuvo. Es lamentable. Quiero terminar con dos objeciones más por hoy. Voy a tratar de hacerlo de manera breve. Y estas son dos objeciones que para algunos tienen mucho fundamento y son de las más utilizadas para decir, y escúcheme bien, que la Escritura presenta momentos en que se puede estar hablando de una generación, o sea, de hablar de un evento que debe ocurrir pronto, pero el pronto no es pronto, porque el pronto pueden ser 700, 800 años. De hecho, alguien en esta semana me envió un mensaje con esa pregunta, pastor, ¿cómo hago con tal pasaje? Y se refería a Isaías capítulo 29, versículo 17. Me gustaría poder leer, aunque sea el versículo 17 y 18, para que vea qué dice y cómo se utiliza. Tratan de utilizar esta referencia en Isaías. Isaías es un profeta que escribió por lo menos 700 años antes de Jesucristo, para decir, ve, Isaías predijo algo, profetizó algo y dijo que ocurriría muy pronto, pero el muy pronto no fue en su tiempo, iba a ser cuando Cristo viniera. Por lo tanto, se iba a cumplir no menos de 700 años después, pero utiliza la expresión en muy poco tiempo. Por lo tanto, algunos dicen, ven, ahí hay una evidencia de que la Escritura puede usar el término muy poco tiempo y aún así referirse a muchos años. ¿No le parece una contradicción? Yo me puedo contradecir, tú te puedes contradecir. Pero yo creo que el Señor sabe muy bien que es muy poco tiempo y que son 700 años. Vamos a Isaías 29 y por lo menos leer el versículo 17. Hay que leer el 18 para ver cómo ellos lo atan, el contexto. O cómo lo asocian con un cumplimiento posterior. Este pasaje es importante porque alguien se lo podría traer a colación. Es uno de los argumentos en contra de que Apocalipsis diga lo que debe acontecer, lo que va a suceder en breve porque el tiempo está cerca. Y te dicen, bueno, pero lo mismo dijo Isaías y esos fueron 700 años que pasaron. Isaías 29, 17 y 18 lee de la siguiente manera. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero?
quiero que observe la expresión que usa a muy poco tiempo. Dice, es una pregunta. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? Bueno, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el argumento? Bueno, por lo que dice el versículo 18. Mire lo que dice el 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y si continúa la lectura del capítulo 29, está haciendo una referencia al tiempo de la redención en el Mesías. Por lo tanto, ellos ubican e interpretan que en muy poco tiempo está hablando de lo que iba a ocurrir cuando el Mesías viniese. No voy a entrar en un exégesis completo del pasaje, solo diré que eso no es lo que está sucediendo. Permítame poner el contexto, porque el problema es que cada cual agarra los versículos y da la explicación que quiere. Cuando Isaías escribe en el capítulo 29, puede usted luego corroborarlo, iniciando el versículo 1. Isaías le está profetizando tanto en un momento dado al pueblo del norte como al pueblo del sur. Tanto el reino del norte como el reino del sur se estaban viendo amenazados en el contexto histórico al imperio asirio. La profecía que estamos leyendo, parte del versículo, ese versículo 29, 17, tiene que ver con una profecía que se dio aproximadamente en el año 725. Si usted tiene algo de conocimiento, y lo hemos repetido aquí 1000 veces, hemos dicho que el reino del norte cayó en el año 722. Por lo tanto, cuando Isaías profetiza al reino del norte de que se arrepintieran y buscaran a Dios porque estaban buscando refugio en Egipto, 3 años posteriormente caería el reino del norte a manos de los asirios. Los asirios en el año 722 antes de Cristo arrasó con las 10 tribus. La expresión al Líbano en el capítulo 37 y en Segunda de Reyes es una expresión que se utiliza, Dios mismo lo utiliza para referirse al imperio asirio. Porque ellos se enorgullecían de su gran aparato militar, específicamente de sus carruajes. Y ellos decían que su ejército era tan poderoso que podría entrar al Líbano. El Líbano tenía grandes árboles de cedro. Pero ellos entendían que su poderío militar era tan devastador que ellos entrarían y los árboles caerían, lo convertirían en una llanura fértil. Y Dios le dice a Asiria en el capítulo 37 y en Segunda de Reyes, lo referente a este tiempo, que si ellos podían avanzar como avanzaban era porque Dios los estaba usando como instrumento de castigo. Pero luego que ellos derrotan al reino del norte, tratan de ir contra el reino del sur. Y cuando tratan de ir contra el reino del sur, algo sucede maravilloso. Vaya conmigo a Isaías capítulo 37. Isaías, ahora en el capítulo 37. Voy a leer el versículo 24 para que pueda ver y vamos ya finalizando lo referente o lo concerniente a que el Líbano, la imagen del Líbano arrasando, tenía que ver con el imperio asirio. Dice versículo 24, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. ¿Quién iba a entrar de esa manera? ¿Y quién estaba hablando con orgullo y prepotencia? El imperio asirio.
Mira el versículo 26 adelante. Hay una pregunta. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montes de escombros. Dios está usando a Siria como utilizó a Babilonia en su momento, como utilizaría a Roma en el tiempo de Cristo, como un instrumento de juicio. Pero algo iba a pasar. Judá sería protegida. Habría un evento milagroso. ¿Cuál es ese evento milagroso? Versículo 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad. Y en esa ciudad vamos a ver, ahora se está hablando no del reino del norte, sino de Jerusalén. Dice, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando se levantaron, todo era una matanza. No tuvieron que pelear contra los asirios. Dios peleó por su pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo 29:17 al 29:18? Que lo que se está diciendo no es lo que Isaías está diciendo en el capítulo 29. No es que el día de la redención iba a llegar en muy poco tiempo. Eso no es lo que está diciendo. Está usando un evento que iba a suceder. Y lo está comparando, está diciendo de la misma manera. En aquel tiempo, observe cómo empieza el versículo 18. Isaías 29:18. Dice, en aquel tiempo. Pasa que ellos asumen que en aquel tiempo es muy corto, es el periodo de muy poco tiempo. No, lo que está diciendo es, va a suceder algo en muy poco tiempo. Y va a suceder. El reino del norte caería, pero un remanente de Judá sería preservado. Lo mismo iba a suceder en aquel tiempo. Vendría juicios, unos pagarían y serían destruidos, y otros, por la misericordia de Dios, serían protegidos. Por último, tal vez el otro argumento, y este creo que es más fácil de explicar, pero es el otro argumento que utilizan, está en Apocalipsis 22, y con este termino por hoy. Y algunos lo encuentran muy contundente. Hay mucha gente que se tiene que poner a estudiar la escritura porque lo que son estaciones repetidoras. Me refiero a Apocalipsis 22:6. Voy a leer el pasaje y le voy a decir qué es lo que ellos, cómo le explican y cómo su explicación, según ellos, les sirve como un argumento para decir que algo puede estar establecido como que va a suceder pronto, pero no ser pronto. Voy a leerlo primero. Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, escuche bien, las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuál es el problema con Apocalipsis 22:6? Que ellos entienden que Apocalipsis 22:6 está enmarcado posterior a ¿qué? A la segunda venida de Jesucristo, al cielo nuevo y tierra nueva. Y ellos van a decir, ciertamente eso no aconteció, pero Juan está terminando después que habla de la segunda venida de Jesucristo y habla del cielo y la tierra nueva. Dice que todo estaba por acontecer en muy poco tiempo.
Y sabemos que no aconteció, por lo tanto, o no aconteció y Jesús falló, o debemos entender que el muy poco tiempo puede ser utilizado como una referencia que podríamos, ¿qué?, extenderla. ¿Cuál es el horror interpretativo? Que Apocalipsis 22 es parte de la segunda parte de Apocalipsis, es parte de la estructura quiástica. Yo sé que yo he repetido esto y sé que no es fácil de entender, pero trate de escuchar mis tareas, trate de explicarlo con más calma en el bosquejo que usted va a tener tiempo de poderlo leer, si es que lo leen. La estructura quiástica es una estructura retórica, una estructura de pensamiento donde se va de A a B, del punto A al punto B. Y luego se va del B al A, o sea, del A al B y se regresa del B al A. O sea, hay una repetición. Lo tenemos mucho en el pensamiento judío, se ve de esa manera. Hay muchos pasajes en la poesía hebrea que la primera cláusula dice algo en un contexto general y la segunda cláusula, la segunda línea, entonces pone el énfasis o explica lo que no se explicó de manera general en la primera. Pero aquí en el arco quiástico es una estructura como si fuera de pirámide hacia el lado. El libro empieza en un punto, llega a un punto clímax, que es el capítulo 11, finaliza la primera parte, inicia el 12, la segunda parte, y regresa hasta el 22. Entonces, cuando estamos leyendo Apocalipsis 22:6, Juan no está tratando de decir que todas las cosas iban a suceder pronto. Y además, con toda honestidad, es ridículo pensar eso. Perdonen mis palabras, pero es ridículo. ¿Por qué? Porque claramente se establece que desde el juicio de la venida del Hijo del Hombre, de la batalla de Armagedón a la batalla de Gog y Magog, hay 1000 años. Habría una contradicción en el libro. Porque ya Juan ha establecido que de la batalla de Armagedón a la batalla de Gog y Magog hay un periodo llamado milenio. Y no creo que un milenio pueda ser una expresión muy corto. El capítulo 22 regresa al inicio de Apocalipsis. De hecho, vuelve a citar lo primero que dijo Juan cuando inició. Vaya conmigo a Apocalipsis 1:1 y se lo voy a mostrar y termino. ¿Cómo inicia Apocalipsis 1:1? Mira lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Juan vuelve al final del libro a reiterar, a retomar lo que ya había dicho al inicio del libro, que el juicio de la venida del hombre en las nubes estaba pronto a suceder. Juan no está diciendo en Apocalipsis 22:6 que todos los acontecimientos, incluyendo el milenio, la segunda venida de Jesucristo, el juicio del gran trono blanco, la resurrección de todos los muertos, el cielo nuevo y la tierra nueva, que todos esos eventos estaban pronto a suceder. Les aconsejo que posteriormente saquen el tiempo. Estos son pasajes delicados, difíciles. Uno quisiera tener mucho más tiempo para poder profundizar en cada uno de esos capítulos. Pero yo confío que con lo que se va diciendo, abonando cada domingo, porque todo tiene que ver con lo mismo, usted puede ir viendo y se va montando, si quiere verlo, del rompecabezas, el cuadro se va viendo que todo habla de lo mismo, del juicio que vendría. Y como por un lado habría unas señales, unos presagios que identificarían lo que iba a suceder, que ya el pueblo estaba advertido para que cuando llegase el momento, el pueblo pudiese, que como Jesús dijo, cuando veáis estos acontecimientos,
no entren a Jerusalén, huyan de Jerusalén, escapen a los montes. Y que en ese proceso, mientras unos pasarían por aquel juicio, aquella gran tribulación, Dios tendría bien preservar un pueblo por gracia, como ya lo había hecho en el Antiguo Testamento. Los suyos serían preservados. ¿Significa que no morirían? No, no significa que no morirían. Significa que no serían engañados. Si usted recuerda el énfasis al iniciar Mateo 24, no es entre los terremotos. La preocupación de Jesús no es que la tierra temblara, que no hubiera de qué comer. Eso ha sucedido y sucederá. La preocupación, si de algo podemos hablar de Jesús, sería que no se dejasen engañar por aquellos que vendrían en su nombre. Lo cual Jesús claramente dijo que no iba a suceder. Que aquellos días serían acortados por amor a sus escogidos. Dios nos ayude. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más en esta tarde. Gracias por este espacio y este tiempo en que podemos comunicar tu bendita palabra. Ayúdanos a poder seguir estudiando la misma y adentrándonos, Padre Santo, en la grandeza, en la inmensidad de tu plan redentor, de que, oh Dios, tú conoces todo y como bien podríamos citar ese último pasaje, el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Permítenos, oh Dios, Señor, en tiempos tempestuosos como los que vivimos, en tiempos donde muchas cosas podrían estar cambiando de manera abrupta, rápida, que podamos nosotros, Señor, poner toda nuestra confianza, nuestros ojos estén únicamente en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe. Que podamos, Señor, aferrarnos, agarrarnos a esa palabra profética, la palabra profética más segura, como dijo Pedro, en la cual hacemos bien en tomarla, en considerarla como una antorcha que alumbre en un mundo o en un tiempo de oscuridad. Señor, aclara nuestros pensamientos y te damos gracias porque lo que el mundo duda, nosotros, oh Dios, a pesar de que no tengamos necesariamente todo el conocimiento y el entendimiento y podamos probar punto por punto, con toda honestidad creemos que si tu palabra, si dijiste lo que dijiste, no dudamos, Señor, del cumplimiento. Te damos gracias porque creemos que tu palabra fue divinamente inspirada y que estos santos hombres hablaron comunicando tu verdad, no la de ellos. Por lo tanto, nos reiteramos en que no se trata de nuestra interpretación, sino del mensaje que ella misma comunica, tu mensaje. Ayúdanos a interpretar tu palabra a la luz de las Escrituras. Y aléjanos, Dios, de teoría, invenciones, todo tipo de especulaciones que tanto daño le hacen al Evangelio, a la causa del Evangelio. Te damos gracias por Cristo. Te damos gracias por su fidelidad. Te damos gracias porque nosotros reconocemos que tal y como Jesús habló, aquella generación vio el juicio como cuando Lucas lo describió. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que el tiempo ha llegado. Y así sucedió. El templo cayó en el año 70. Tu palabra nunca cayó ni falló, sino que tuvo cumplimiento. Perdónanos, Dios, porque somos nosotros tratando de darle nuestro sentido o tratando nosotros de mostrar que no nos equivocamos, los que ni nos damos cuenta en muchas ocasiones que terminamos, Padre Santo, yendo en contra de aquello que profesamos, que tu palabra es
sin error, sin defecto, que es pura verdad, porque procede de aquel que es la verdad. Te damos pues gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.